Desde hace años me invade una pregunta que al plantearla desata el debate. ¿Los kirchneristas son inteligentes? Finalmente decidí analizar a fondo la cuestión para llegar a la conclusión más lógica y sólida posible. Y ya que estamos, para que puedan compartir este video sin tener que estar escribiendo todo el tiempo las mismas respuestas en caso de discutir con un kirchnerista. Así que, empecemos. Primero que nada, los dos sujetos a evaluar y contraponer, es decir, kirchneristas e inteligencia. Es raro escuchar los dos en la misma frase, ¿no? Por definición, un kirchnerista es alguien que apoya, defiende y cree en el kirchnerismo, en sus líderes, ya sean el difunto Néstor, Cristina, Máximo, etc. Cree ciegamente en sus proyectos, inclusive cuando los mismos en realidad no existen o se desconocen. Aprueba sus gestiones sin ningún tipo de cuestionamiento, así como sus discursos y declaraciones. En fin, si lo hicieron sus líderes acá, está perfecto. Cabe aclarar que el votante puede o no ser un kirchnerista. Existe gente que los vota por mera ignorancia o miedo, pero que conserva aunque sea algo de mirada crítica. Más adelante voy a explayar un poco más esto. Es por ello que al, digamos, votante casual, lo dejamos fuera de la definición de kirchnerista, solo si el mismo no se encuentra dentro de las definiciones previamente citadas. Ahora, ¿qué es o qué representa el kirchnerismo? Igualdad, justicia social, redistribución de riquezas, Estado presente, intervencionismo estatal, gasto público, asistencialismo, control de precios, nacionalismo, la patria es el otro, garantías y derechos y algunos etcétera más que van en la misma línea. Bueno, eso es en el discurso de ellos. Traducido a la realidad sería: todos igual de pobres, sacarle a los que trabajan para mantener a los que no, clientelismo político, Estado metido en todo, fascismo ideológico, burocracia estatal interminable, discursos demagógicos, promesas vacías e incumplibles, nepotismo, fórmulas que jamás en la historia de la humanidad funcionaron, todos son malos menos ellos, etc. Pero quedarse solo con esta definición sería básicamente analizar y criticar las expectativas del kirchnerista. Y acá el asunto más bien son los resultados reales de esta pseudoideología. Como suelo hacer, voy a dividir los resultados por áreas y vamos a analizar cada una por separado a ver qué tan bien resultó. A saber, política, economía, sociedad e infraestructura. Partimos de la base de que tuvieron un gobierno de 12 años ininterrumpidos, con total mayoría, con el boom de commodities dándoles un ingreso de divisas extraordinario e histórico, es decir, mucha plata para cubrir cualquier gasto, apoyo popular, autoabastecimiento energético, el mejor contexto internacional posible, con créditos a tasas blandas, es decir, con bajísimas tasas de interés, en rebote post-crisis y con la mejor posibilidad histórica para crecer. Y quiero hacer especial hincapié en esto último. Literalmente tuvieron una de las mejores, si no es que la mejor, oportunidad histórica para llevarnos al primer mundo. Fueron el momento y las condiciones ideales para finalmente crecer y poder pegar ese salto. Bueno, el resultado real no estuvo ni remotamente cerca de este idílico desenlace, sino que, por el contrario, nos hundió todavía más e intensificó cualquier problema preexistente y creó tantos otros nuevos con los cuales vamos a tener que lidiar por años, inclusive si empezáramos a hacer las cosas perfectas desde ahora. Política. Avance contra la república y las instituciones. Kirchnerismo en todo. Para los amigos todo, para los enemigos nada. Toda institución o ente público intervenido por la ideología kirchnerista sin ningún tipo de posibilidad de réplica o diálogo, o sos del palo o sos el enemigo. Nos dejaron con la dichosa grieta donde ellos son los buenos, los demás los malos. Se empecinaron en el discurso de la memoria, el antiimperialismo, el antimonopolio y demás, cosas que hoy en día serían tildadas de discurso de odio. Memoria que ellos mismos no tienen porque desconocen cualquier resultado negativo como propio, o bien critican cosas en otros que ellos mismos hacen. Memoria selectiva con la que ellos mismos designaron a Milani como jefe del ejército, siendo que este mismo figuraba en el nunca más. Antiimperialismo que ellos mismos transformaron en aislamiento y atraso respecto al resto del mundo. ¿Cómo benefició esto al ciudadano argentino? Aún no lo sabemos. Antimonopolio, cuando ellos mismos se volvieron el monopolio absoluto de la política, la justicia, la economía, la verdad, el bien y todo lo que se les pueda ocurrir. Organismos como la Oficina Anticorrupción funcionando sin Wi-Fi o el INDEC dibujando números. Y a propósito de las causas de corrupción y enriquecimiento ilícito, Cristina Fernández de Kirchner, 10 causas. El vicepresidente Vudú, 20 causas. Delía, Milagros Salas, Moreno, Schiavi, Jaime, Joquender, Bonafini, Lázaro Báez, entre tantos otros. También aplicaron el nepotismo a mansalva llenando el estado de amigotes y ñoquis. Economía. Les fue tan bien que nos dejaron con la hasta entonces mayor deuda de la historia. de Perón yo tenía un video hablando de eso con fuentes oficiales.
cepo al dólar, carga impositiva más altas que las gestiones anteriores, reservas netas en negativo, inflación del 50% y subiendo, cierre de empresas e importaciones totalmente trabadas. La informalidad laboral fue otro factor del que tanto no se habla. Estimo que mayormente porque medir esto es complicado por varias razones. Primero, estamos hablando de la economía informal, justamente de manera que es difícil medir algo que no está registrado. Es difícil tener cifras exactas sobre eso. Segundo, como dije antes, el INDEC durante muchos años dibujó sus números. Sí, todo tampoco le dan las cuentas muy bien que digamos. Tercero, Y en relación con los datos dibujados del INDEC, gran parte del desempleo legítimo, es decir, del que no genera el sector privado, es cubierto por empleo público. Esto significa básicamente que dibujan como empleados legítimos a todos los que están en las plantas estatales. Eso incluye ñoquis, familiares y demás nepotistas. También incluye un montón de puestos que están inventados solo para ocupar estos cargos. Es decir, burocracia estatal totalmente inservible y servicios que no nos sirven para absolutamente nada. Y esto también incluye empresas públicas o prebendarias deficitarias, llenas también de amigotes del Estado. Así todo, la tendencia siempre fue hacia la disminución del empleo formal, gracias al aumento de regulaciones, costos laborales y avances sindical. Y lógicamente menos aportantes, sumados a un incremento de los beneficiarios previsionales, de los cuales hablo en el siguiente punto, nos dejaron con cajas previsionales deficitarias y vacías. Sociedad. El caballito de guerra del kirchnerismo, su bandera, lema, discurso, los héroes de los pobres. Después de 12 años de aumento exponencial del asistencialismo, uno esperaría algún resultado positivo, no que cada vez más gente necesite que el Estado lo ayude. Bueno, esto último fue justamente lo que pasó. Ni una sola villa desapareció y nadie dejó de necesitar ayuda del Estado. Por el contrario, el clientelismo y la cultura de vivir del Estado, de es mi derecho, me corresponde, se instalaron en la sociedad, dañándonos social y culturalmente a niveles muy profundos con los que vamos a tener que lidiar por muchas generaciones. En el balance, los kirchneristas festejan como logro que cada vez más gente necesite del Estado. es decir, que más gente necesite ayuda porque sola no puede. Hasta donde yo entiendo, lo que habría que festejar es justamente lo contrario, que la gente se pueda arreglar sola y que no necesite que alguien lo ayude, que tengan trabajo digno y que puedan cubrir sus necesidades sin estar pidiéndole a otro. En serio, que alguien me nombre una sola villa que haya desaparecido durante todos los años de kirchnerismo, o que se haya urbanizado y que sus habitantes no requieran ningún tipo de ayuda estatal. La verdad, si alguien sabe una, que me lo diga. Por otro lado, y como adelantaba en el punto anterior, destruyeron las AFJP, dejándonos con un sistema previsional público colapsado y deficitario. Cabe aclarar sobre este punto, ya que es otro de los principales estandartes del kirchnerismo, que discursivamente suena muy heroico, políticamente correcto y socialmente justo, como todo el discurso acá, pero la realidad es que jubilar a tantas personas sin aporte solo nos perjudica a todos, incluyendo a esas personas. Primeramente, y como dije con lo del empleo informal, no se soluciona el problema de base que originó que tanta gente trabajara en la informalidad, es decir, las regulaciones, costos laborales y sindicatos. Este problema actualmente sigue y en aumento, de manera que van a haber cada vez más y más olas de jubilados sin aportes, es decir, gente que saca de la lata en la que nunca puso. Mientras que los que sí pusieron se tienen que joder y cobrar la mínima porque no alcanza. Pero bueno, siempre se le puede exigir solidaridad a los jubilados. Yo digo que si Macri en algún momento hubiese suspendido la movilidad previsional, le quemaban el Congreso. Sí, no es una medida que guste tomar. Todos saben que yo siempre voy a defender los derechos y que en realidad esta medida es una medida quizás un poco antipática, pero el tema es que no queda otra. ¿De qué manera se paga todo lo que se tiene que pagar? Lógicamente esto genera déficit, se gasta más de lo que se recauda, de manera que ese gasto de más hay que cubrirlo con lo de siempre, deuda, emisión y o impuestos. Y todo nos vuelve a todos más pobres, incluyendo a los mismos jubilados que ellos dicen querer salvar. Todas medidas que intensifican el problema de raíz, que es la falta de empleo formal, porque no nos olvidemos que para poder pagar correctamente una jubilación hacen falta aproximadamente 4,5 empleados por cada jubilado y actualmente tenemos 1,5. Y repito por si no se entendió, es este mismo problema el que generó en primer lugar que estas personas se jubilaran sin aportes. ¿Entienden lo absurdo que es? Mientras el garantismo y el discurso contra la estigmatización permitió el avance del crimen. No nos olvidemos que la inseguridad era una sensación y que se comía con 6 pesos por día. Estábamos mejor que Alemania, H2.0, la diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo. Y bla bla bla. En educación tuvieron de los presupuestos más altos y pésimos resultados en las pruebas PISA, demostrando así que poner mucha guita en algo, Guita de los contribuyentes.
contribuyentes, no asegura de ninguna manera que eso vaya a generar buenos resultados. Eso sí, regalaron netbooks. Todavía no sabemos bien quién triunfó gracias a esas netbooks regaladas, pero bueno, festejemos que el gobierno tuvo que usar nuestra plata para comprar esas netbooks, porque de otra forma ninguna de todas esas personas se las podría haber comprado. Es decir, no tenían los medios propios para poder hacerlo. Ahí está el triunfo del modelo kirchnerista nuevamente. Infraestructura. infraestructura, ¿qué es eso? Los colegios que se caían a pedazos se siguieron cayendo a pedazos. El tren siguió con sus problemas hasta chocar en 11. Recién ahí se dignaron a mover el culo y arreglarlo, solo con muertes y juicios mediante. Conectividad y tecnología atrasadísimas respecto a los países desarrollados. De exportar energía a importarla. ¿Qué no eran estos mismos que hablaban de la fuga de capitales? Cuando importamos energía y se nos van dólares del país, ¿qué vendría a ser? Importar bienes es fuga de capitales, pero importar energía no. Teníamos autoabastecimiento y terminamos trayendo de afuera, un éxito total. Y no nos olvidemos que con las tarifas congeladas. Claro, Darito tiene un video donde explica muy bien lo absurdo y contraproducente que es esto de congelar precios o tarifas. En cuanto al resto de los servicios públicos, salud, seguridad, educación, justicia, lo único que hicieron fue llenar todo con gente de ellos. Nada mejoró, ni en su productividad, ni en su eficiencia. Eficiencia en los servicios públicos, ¿cómo dice? Ni siquiera ediliciamente. Los servicios públicos deficientes, pero no como siempre, peor. Y un largo etcétera más que si empiezo a detallar punto por punto, esto sería más largo que el Snyder Cut. El asunto es que a pesar de todo el viento a favor y todo el tiempo ininterrumpido de gobierno que tuvieron, no resolvieron absolutamente nada. Mientras, en lo que va de la gestión actual, récord de índices negativos. Peor caída del PBI de la historia, peor déficit primario, 60% de los chicos pobres, más de 100 asesinados según Correpi, dólar por encima de los 150. Aún retenido con bonos y con cepo. Más de las mismas medidas que nos vienen hundiendo hace décadas. Más Estado, más impuestos, más regulaciones, pero la culpa es de la pandemia y de Macri. A lo sumo alguno me podrá decir, bueno, pero tal cosa estuvo bien. Yo mismo he llegado a reconocer erróneamente alguna medida como buena o medianamente aceptable, pero solo hasta que entendí lo que realmente pasaba con eso. Toda gestión tuvo como mínimo una mala e ineficiente ejecución. En prácticamente todo hubo sobreprecio, robo, malversación, amiguismo, otras tantas medidas políticamente correctas o parches, pero que eran insostenibles en el tiempo, o en el largo plazo nos iban a perjudicar. Con esto último me refiero mayormente al asistencialismo. El desastre es evidente, o al menos debería serlo para alguien inteligente. Bien, entonces, ¿qué es la inteligencia? Por definición, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. En un sentido más amplio, capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Inclusive, epistemológicamente, la palabra inteligencia viene del latín intelligere, inter, entre, y legere, leer o escoger. Básicamente significa comprender o percibir. Ciertamente se puede hablar mucho más de inteligencia, inclusive de tipos de inteligencia, donde de repente la persona puede no ser inteligente para pensar, razonar, aprender y demás, pero sí para sentir y o considerar los sentimientos de otros. La inteligencia emocional en este caso. Se puede llevar así al concepto de inteligencia hacia una valoración subjetiva, donde cada uno decide si considera o no inteligente a alguien en base a una opinión personal, selectiva o tergiversada según conveniencia. De esa manera, Y como expliqué en otro video, la realidad no existiría. Todos serían puntos de vista y opiniones. Entonces, nada tendría sentido. Todo sería relativo. Inclusive la pobreza, el bienestar económico de un país. Todo existe o no, según quien lo mire. Una abstracción insulsa, pseudo-filosófica, que a fin de cuentas nos dejaría sin ningún tipo de respuesta lógica, sin análisis reales, sin uso de datos. Acá es algo mucho más sencillo, tangible, terrenal y comprobable. Estamos tratando la consideración, pensamiento, evaluación y razonamiento que tiene una persona sobre la realidad, los hechos y los resultados. Ni siquiera es que sea algo netamente político, ya que si bien el eje del kirchnerismo es la política, acá se pone en tela de juicio la capacidad de discernir, entender, contraponer, medir, analizar y demás acciones que hacen a la inteligencia. Para no dilatar más esto, lo que voy a hacer es tomar a los principales conceptos que hacen a la inteligencia, estas acciones de las que estaba hablando recién, es decir, sus partes, y voy a evaluar punto por punto si el kirchnerista posee estas cualidades, las cuales serían aprendizaje, entendimiento, razonamiento, pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad. Esta última es más bien un bonus, más adelante van a ver por qué. Vale aclarar que cada uno de estos conceptos está muy ligado entre sí y voy a hacer lo posible por tratar de distinguirlos lo mejor posible el uno del otro. Aprendizaje. El kirchnerista aprende. A ver, aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia y retener una cosa en la memoria. Primero, en cuanto al estudio, sí, hay kirchneristas con títulos universitarios.
¿Eso asegura fehacientemente que entiendan lo que estudiaron, sepan aplicarlo y demás? No. No necesariamente. Está repleto de universitarios incapaces, mediocres, pero al mismo tiempo podría este ser un punto a favor para el kirchnerista. Al menos para algunos de ellos. Y el asunto es que esto se cae rápidamente en la práctica, ya que si nos amparamos en el resto de los conceptos, ejercicio, experiencia y retener en la memoria, los mismos eclipsan inmediatamente cualquier tipo de capacidad previa de aprendizaje mediante el estudio. En el ejercicio, el kirchnerismo ha demostrado ser un fracaso, tal como expuse anteriormente. El kirchnerista no solo no aprendió de esta experiencia en sus términos intermedios, Es decir, en las dos elecciones posteriores a Néstor, sino que tampoco aprendió de su resultado final, ya que los volvió a elegir en 2019. Inclusive, a pesar de que lo que estaba votando era una coalición de gente de que hasta hacía 2 minutos se la pasaba criticándose y odiándose entre sí. la incoherencia es un factor que se va a ver bastante seguido en todo este video. Y si nos remitimos a la retención en la memoria, bueno, lo mismo. Claramente no recordaron los 12 años de su gestión ininterrumpida. Olvidan eso, como evidentemente olvidan y desestiman cualquier tipo de información, hecho y resultado que sea negativo para ellos y para su glorioso equipo político. Inclusive, actualmente y a la vista de todos los resultados negativos que hay e indicadores desastrosos, siguen defendiendo y aplaudiendo a los suyos. De manera que no, el kirchnerista no aprende. Entendimiento. El kirchnerista ¿entiende? Yo mismo he intentado explicarle cosas a kirchneristas, cosas obvias, lógicas, como que presiones impositivas más altas encarecen el costo de vida, o que la emisión monetaria devalúa la moneda, entre tantas otras cuestiones. Es al día de la fecha que no he conseguido que ninguno de ellos entendiera. Por una cuestión o por otra desestiman la información que yo les doy para volver a la comodidad de sus creencias previas. La misma experiencia la pueden confirmar muchas otras personas, pero no voy a tomar eso como prueba absoluta de que no entiendan, solo como un indicador persistente y continuo. Para ver si el K promedio entiende, basta escucharlos quejarse de los aumentos de precios, donde, Según ellos, la culpa siempre es de los especuladores, los oligarcas, etc. Literalmente no entienden que la presión fiscal devenida de su propio modelo encarece costos. No entienden que la emisión monetaria devalúa el peso, generando así inflación. No entiende tampoco que los controles de precios generan desabastecimiento. No entiende que producir un buen servicio o producto tiene costos de producción, justamente. Costos laborales, de logística. Cree que el empresario, el cual puede ser dueño de una multinacional, una pyme o de un kiosco, dibuja precios a gusto. por codicioso. Porque tampoco entiende que si vende más caro, vende menos. No entiende que si aplica constantemente las mismas fórmulas va a tener siempre los mismos resultados. La verdad que no encuentro ejemplos de kirchneristas entendiendo algo y dejándolo de hacer. En fin, el kirchnerista no entiende. Aunque es muy amplio decirlo así, en los próximos puntos va a ir tomando forma. Razonamiento. Yo diría que este es el punto crítico y que también termina de consolidar los dos puntos anteriores como negativos para el kirchnerista. La razón, por definición, es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. En base a lo expuesto anteriormente, pudimos ver que el kirchnerista no aprende ni entiende. No aprende porque no entiende o no entiende porque no aprende. O a lo mejor no hace ninguna de las dos cosas porque no razona. Yo estimo que aquí está el meollo del asunto. El soldado del pingüino, Como muchos de ellos se autodenominan orgullosos, no establece relaciones entre ideas o conceptos. Sencillamente toma una serie de ideas y conceptos preestablecidos, digeridos, devenidos de la bajada de línea y el adoctrinamiento. véase el manual de la cámpora para la micromilitancia, Y los toma sin ningún tipo de cuestionamiento. Su juicio si es que se le puede llamar así. no es más que un yo acepto rotundo, un compromiso absoluto con su doctrina y su partido. Como dije antes, está todo bien siempre y cuando venga de los suyos. En los hechos, y siguiendo con los ejemplos anteriores, el seguidor de Néstor y Cristina no razona que se atacan la generación de riquezas con impuestos, regulaciones y hasta discursos oficiales en contra de la misma, en contra de la riqueza y el mérito. Lo que van a generar justamente es reducir la generación de riquezas. No razona que con menos riquezas el Estado recauda menos, ni tampoco razona que menos riqueza es menos empleo, lo cual a su vez genera mayor dependencia del Estado, como explicaba antes. Estado con cada vez menos recursos gracias a estas mismas medidas. No razona que los precios se van al carajo por la presión impositiva, tampoco razona que el mismo que se la pasa hablando de bajar los precios Mediante medidas que siempre fallaron, como los precios cuidados, es el mismo que sigue subiendo impuestos para sostener sus privilegios. No razona que podría bajar los precios bajando los impuestos. la curva del Laffer, bien gracias. Y mucho menos va a razonar que si achicaran el Estado podrían bajar impuestos. No razona tampoco que si el Estado es deficitario, Que gasta más de lo que recauda,
recauda y te dice que va a subir el gasto público, él mismo se va a financiar haciéndonos a todos más pobres, ya sea con deuda, emisión y o impuestos. No razona ni relaciona los aumentos patrimoniales de los funcionarios públicos una vez ingresados a sus cargos públicos, ni tampoco el hecho de que ni siquiera sus declaraciones juradas en blanco cierren. No razona tampoco que hace décadas que se aplica el mismo modelo y lo único que aumenta siempre es la pobreza, y los que nunca salen perdiendo y al contrario siempre salen ganando son la misma oligarquía política, la misma clase política. No solo que no razona, sino que además festeja el asistencialismo. No establece una relación entre el aumento del clientelismo y el asistencialismo con malas medidas gubernamentales. Capo, de nuevo, está festejando que cada vez más gente necesita ayuda del Estado porque sola no puede. Pensamiento crítico. ¿El kirchnerista critica? Por supuesto que sí, pero no a los suyos. Es juez y verdugo si lo que tiene enfrente es a alguien del otro equipo. Cuando el que está en el poder no es de los suyos, son los principales analistas sociales, políticos y económicos. Publican en las redes 24/7. Hoy en día están todos callados o compartiendo fotos de perritos. Inclusive, y en completa demostración de incoherencia y falta de discernimiento, he visto muchas veces cómo les muestran algo hecho o dicho por uno de los suyos, pero cambiado, como si le correspondiera a alguien de la oposición. Indefectiblemente la crítica y el ataque fueron inmediatos. Asimismo, cuando el proceso fue inverso, Es decir, les hacen pasar como propio algo dicho por la oposición. lo aprueban sin ningún tipo de problema. De todas formas, comencé el enunciado con una trampita, preguntando si el kirchnerista critica, lo cual es muy distinto a tener pensamiento crítico. A ver, criticar algo no significa necesariamente tener pensamiento crítico. Por definición, el pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana se considerarían como verdaderas. Bueno, no hay muchas vueltas que darle. Está más que claro que el kirchnerista no pone en duda nada que venga de los suyos, mientras que cualquier cosa que venga del otro lado es criticado y defenestrado. El clásico: las causas de Macri son todas reales y si la justicia no lo castiga, es cómplice. Y las causas de CFK son todas falsas y si la justicia la castiga, es persecución política. El verdadero pensamiento crítico les es completamente ajeno. Resolución de problemas. ¿El kirchnerista resuelve problemas? Bien, otro punto controversial. Según lo expuesto hasta ahora, si de gestión gubernamental hablamos, eventualmente de ningún problema, o casi ningún problema, van a realizar un análisis crítico, racional y objetivo, de manera que difícilmente lleguen a una conclusión correcta o a una solución factible, Como expliqué en otro de mis videos. El dilema con esto es que es difícil aplicarlo al kirchnerista promedio, ya que si en la resolución de un problema no interviene en absoluto ningún concepto o personaje relacionado con su doctrina cuasi religiosa, podría llegar a ser factible su resolución. Creo que la forma más sencilla de resolver esta pregunta sería aplicándola directamente sobre la ideología kirchnerista. En ese caso, Como expuse antes, lo que tenemos es un manual de reglas predefinidas, bando de malos, donde podemos expiar cualquier culpa o responsabilidad, la premisa de que lo que hagan todos los de tu equipo está perfecto y una serie de conceptos y medidas inalterables. Si bien todo lo ejecutado por el kirchnerismo hasta ahora fue un fracaso total para el país, fue un éxito total para sus líderes, cuyos patrimonios aumentaron exponencialmente. Asimismo, creo que todos sabemos que los problemas que puede tener el país y el mundo van cambiando constantemente, y es ilógico pensar que una sola ideología, encima una tan arcaica, sesgada, incoherente e inviable, pueda tener ya predefinidas las soluciones para todos los problemas presentes y futuros. Hasta ahora el kirchnerismo jamás demostró habilidad resolutiva, sino más bien una férrea voluntad para realizar sus planes, sea como sea, y llevándose puestos a quien sea necesario. A lo más que llegan, en situaciones totalmente críticas, es a parchar el problema, pero de por sí eso solo no es una solución. ¿Resuelven problemas entonces? Para ellos mismos sí, para todos los demás no. Eso sí, si hay algo en lo que podemos darles puntos respecto a la resolución de problemas, es justamente lo que nos lleva al siguiente punto, que es la creatividad. ¿El kirchnerista es creativo? Totalmente. Si de esquivar acusaciones, bombardear con falacias, no responder preguntas, no tomar responsabilidad o evadir la justicia se trata, todos los kirchneristas son expertos. Lógicamente, y como todo hasta ahora, si hablamos de sus líderes, los mismos están en el nivel más alto. Pero si el adoctrinamiento algo le enseñó con mucha fuerza a sus lacayos, es justamente a ser creativos, ya sea para echarle la culpa de todo a otro, de dar explicaciones inimaginables para justificar lo injustificable, Mary, Donda, Ishi, Kicillof. o para meter más y más impuestos para cubrir sus gastos. Bueno, en realidad esto último es justamente todo lo opuesto a creatividad. Si de zafar de la justicia se trata, escuchen a CFK. De Peroncho también tiene un video donde expone y cuenta todas las falacias que dice en su monólogo sobre la causa de dólar futuro. Es una máquina de tirar la pelota para otro lado, de esquivar el tema, de culpar a otros, de justificarse a sí misma en base a cagadas de otros o posibles cagadas de otros. Asume como real cualquier delirio que a ella se le mete en la cabeza. Apela a cuestiones sentimentales, en fin, entre creatividad y habilidad discursiva, pero solo para su propio bien. ¿Esta creatividad nos sirve como país? No, todo lo contrario.
Pero bueno, punto a favor para los pingüinos. ¿Yay? Conclusión. Por todo lo expuesto, concluyo que el kirchnerista promedio no es inteligente. O al menos es incapaz de acceder o utilizar cualquier tipo de inteligencia que él mismo posea. Esto último puede entenderse analizando la existencia de excepciones y aspectos a considerar. Por un lado, existen kirchneristas que entienden perfectamente todo lo aquí planteado y saben perfectamente qué tipo de modelo defienden. Saben que apoyan a mafiosos y delincuentes. ¿O acaso ellos mismos lo son? Eso no carecen de inteligencia, son sencillamente unos corruptos hijos de la gran puta. La mayoría de estos personajes ya se encuentran en cargos públicos. Lógicamente, los líderes de este culto corresponden a esta categoría, porque una cosa son las ovejas y otra los pastores. También hay que considerar un posible contraargumento en el que alguien diga que a lo mejor estas personas no son inteligentes en lo político, pero sí en otras áreas. Es lo que planteé al principio. Si llevamos la evaluación de inteligencia a lo subjetivo, entonces podríamos llegar a la conclusión de que no existe gente que no sea inteligente. Asimismo, esto no se limita a cuestiones netamente políticas, sino sencillamente a la realidad, a hechos, a negación, a incoherencia, aunque 2 más 2 son 4, pero para ellos es J. Independientemente de que haya un político o no, acá el kirchnerista está anulando por completo cualquier ejercicio de la inteligencia. Capaz que estamos hablando sino de inteligencia selectiva, algo así como una capacidad de procesamiento limitada o arbitraria, que se podría aplicar solo a determinada información o acciones, pero que se anula de forma inmediata si la misma incide de alguna manera con sus líderes mesiánicos. Es decir, Si realmente existe un ápice de inteligencia real en la mente de algunos de estos sectarios del culto K, claramente está encerrada en el lugar más recóndito de su cerebro, y el carcelero es el fanatismo, el cual bloquea toda posibilidad de pensamiento crítico y analítico. Puede ser inteligente, hasta que de alguna manera interviene el kirchnerismo. Además del fanatismo, otro factor de bloqueo de la inteligencia podría ser la influencia influencia. de la emotividad. Es decir, mis amigos y familia son K, por tanto yo tengo que ser K. Algo así como un tema de afinidad y pasiones. Aceptación en la tribu, etc. Para ir cerrando, cabe destacar que esta falta de inteligencia no es patrimonio exclusivo de los K. Después de todo, imbéciles hay en todos lados. El hecho es que dentro de las filas de los amantes de Néstor, esta es la regla. Al margen de esto, y si bien el bloqueo de la inteligencia es bastante frecuente en todo colectivo político, en el peronismo e izquierda en general, Ya sé que peronismo e izquierda son casi opuestos. están preocupantemente cerca de todas las definiciones que estuvimos viendo. La diferencia Y esperanza. radica en que existen exponentes del peronismo y la izquierda que pueden llegar a disentir y a criticar a sus líderes. En los peronistas es casi imposible si se habla de Perón, Obviamente. pero fuera de eso he escuchado muchas veces a sus seguidores criticando o cuestionando a algunos de sus representantes, aunque tampoco es algo tan extraño, ya que todos son peronistas y ninguno lo es. Ahí sí que entra en juego la subjetividad y lo que cada uno considera como peronismo. De todas formas rescato que al menos, Aunque de forma remota. exista en ellos la posibilidad de replantear algo. Con los izquierdistas sucede similar, mayormente porque siguen a una ideología y no tanto a un líder. La realidad y la historia siempre demostraron que los líderes y gobiernos de izquierda siempre resultaron en desastres, muerte, hambre, pérdida de la libertad y demás. Al menos algunos izquierdistas llegan a reconocer esto, aunque con un paupérrimo remate de que en realidad sus idílicos modelos nunca se llegaron a implementar. Y sí, se implementaron, el tema es que son inviables. Pero insisto, al menos existe en ellos la posibilidad de replanteo y autocrítica. Conozco a muchos ex peronistas o ex zurdos que dejaron de serlo cuando empezaron a entender algo, pero kirchnerista que haya dejado de ser kirchnerista al día de la fecha, ninguno. Jamás. Por lo pronto le recomendaría a peronistas y zurdos que se mantengan lo más lejos posible de los K, salvo que quieran terminar pegados como unos enajenados, adoctrinados, sectarios y fanáticos enfermos. Y ojo que volver de ahí no es tan fácil. La mancha del fanatismo extremo cuesta mucho quitarla. Es por todo esto que digo, afirmo y sostengo que hay que ser o ignorante o un hijo de puta para defender al kirchnerismo. No hay término medio. Bueno, eso fue todo. Por favor, si les gustó y les sirvió esto, no se olviden de compartirlo, así les llega la mayor cantidad de enfermitos kirchneristas posible. Y ya que estamos, si quieren dar like, suscribirse y todo lo demás que digo siempre, por favor háganlo, eso es muy importante. Gracias por ver este video.